¿Cómo estamos? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan, capítulo 3. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de amor verdadero. Es nuestra serie que estamos estudiando en 1 de Juan. 1 de Juan hemos dicho que es una epístola, una carta que fue escrita por uno de los últimos apóstoles en vida, de los apóstoles que Jesús había nombrado. Y encontramos aquí en 1 de Juan varias evidencias acerca de una persona que realmente ha creído el Evangelio, una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se ve la vida de esa persona? Comenzábamos diciendo cuando empezamos esta serie, tal vez haciéndonos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si realmente soy salvo? ¿Cómo puedo? ¿Hay alguna forma de saber si soy salvo? Y la realidad es que si bien la salvación es solo por fe, solo por gracia en Cristo Jesús es que nosotros podemos ser salvos, pero hay ciertas cosas que van evidenciando la salvación en la vida de un verdadero creyente. Una persona que realmente ha creído en Cristo Jesús. Podemos ver a lo largo de esta carta de Juan distintas cosas. En los primeros versículos del capítulo 1 veíamos que es en la verdad de Jesucristo que descansa nuestra salvación, pero también cuando nosotros entendemos que Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, entonces tenemos que reconocer que es cuando vivimos en luz que entonces podemos evidenciar que hemos creído en Cristo Jesús. Y si hubiéramos pecado, la segunda parte del capítulo 1 y el capítulo 2, podemos confesar nuestros pecados y saber que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces les dice Juan, les escribe esta carta y les dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús sabe que no es perfecta, pero porque servimos a un Dios perfecto y seguimos a un Dios perfecto, necesitamos confesar constantemente nuestro pecado para ser perfeccionados en Cristo Jesús. Y entonces esas son algunas de las evidencias de una persona que ha puesto su fe en Cristo, junto con el hecho de que una persona que ha puesto su fe en Cristo no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino que ama los mandamientos de Dios, obedece los mandamientos de Dios. Pero también es una persona que permanece hasta el final. No es una persona que en un momento dice: sí, yo puse mi fe en Cristo, y después su vida no demuestra nada el resto de sus días, sino que una persona que ha puesto su fe en Cristo es una persona que permanece en Cristo. Y por último, las últimas 2 semanas hemos estado viendo cómo aquel hijo de Dios es una persona que no practica el pecado. No dijimos que no peca, todos pecamos, todos en algún momento pecamos, porque no somos perfectos y todavía tenemos carne en nosotros, y hasta que lleguemos a la presencia de Dios nunca más pecaremos. Pero aquel que realmente ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador va a ser una persona que se va a alejar de la práctica del pecado, que su corazón va a anhelar la pureza, así como Dios es puro, y va a ser una persona que se va a purificar a sí mismo. Y llegamos entonces así al capítulo 3, versículo 10, que fue el versículo con el que cerramos la semana pasada. Y decía este versículo: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se reconocen quiénes son verdaderamente hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Si tú eres una persona que ama la injusticia, aguas, que tal vez no has puesto tu fe en Cristo. Pero también dice: tampoco aquel que no ama a su hermano. Y es el tema del cual vamos a estar hablando hoy. Les prometo que no planeamos la serie para que hoy hablemos acerca del amor en el día del amor y la amistad, pero Dios lo tenía así planeado. Y cuando hablamos acerca de amor, podemos llegar a confundirnos pensando de que amor es lo que siento. Amor es lo que mi corazón me dicta, ¿no? Amor es las maripositas que siento cuando de repente miro a esa persona de quien estoy enamorado. Amor es mirar la cara de un bebé recién nacido, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos llegar a decir: amor es. Y vamos a ver hoy a la luz de la palabra qué es el amor. Porque cuando nosotros hablamos acerca del amor, no podemos quedarnos solamente con un concepto emocional de lo que nosotros sentimos acerca del amor, sino que tenemos que ver las acciones que el verdadero amor
trae y representa. Porque el amor no solamente son palabras, el amor no solamente son sentimientos, amor son acciones. Y por eso veíamos hace algunas semanas cuando hablábamos que decía, quien dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos. Amor no solamente es decir o sentir, amor es hacer. Y por eso encontramos en el amor de Dios el máximo ejemplo de amor. Y vamos a verlo en los versículos del día de hoy. Pero comienza diciendo el versículo 11 en el pasaje que vamos a estar leyendo hoy, en 1 de Juan capítulo 3, versículos 11, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 24. Comienza diciendo, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y si pudiéramos resumir todo este pasaje en un tema o en una idea central, sería el siguiente: la fe en un Dios de amor debe mover nuestros corazones a amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Aquellos que han puesto su fe en un Dios de amor y en un Dios no solamente que se dice ser un Dios de amor, sino que nos ha amado. Nuestros corazones deben ser movidos, si decimos que creemos en ese Dios, nuestros corazones deben ser movidos a amarnos los unos a los otros de la misma manera en la cual Dios nos ha amado. Y lo primero que vemos en este pasaje está en el versículo 11, que es que el amor es un mandato divino. El amor es un mandato divino. Y comienza diciendo Juan lo siguiente, dice, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. ¿Y se acuerdan cuando comenzamos la primera carta de Juan? Que Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que tocaron nuestras manos tocando al verbo de vida. Y comienza a hablar acerca desde el principio. Cuando él está haciendo referencia al principio, está haciendo referencia al tiempo cuando ellos estuvieron con Jesús. Y él está diciendo aquel mandamiento que escuchamos cuando caminábamos con Jesús, y Juan, como una persona que presencialmente había caminado con Jesús, le va a recordar aquí a estos hermanos que estaban recibiendo esta epístola, esta carta, y les comienza recordando este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, y les dice que nos amemos los unos a los otros. Juan está haciendo referencia a esa vez cuando Jesús, en Juan capítulo 13, si tienes ahí tu Biblia, ábrela en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 13. Cuando Jesús le dice a sus discípulos la forma en la cual las personas iban a poder identificar el amor de Dios y que ellos eran discípulos de Jesucristo. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En estos conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Ahora, este mandamiento que estaba dando Jesús no era un mandamiento nuevo per se, no era un mandamiento que los judíos no conocían,
Si nosotros vamos a los 10 mandamientos, vemos que los primeros 2 mandamientos tienen que ver acerca de Dios. ¿Se acuerdan cuáles son los primeros 2 mandamientos? A ver, todos los que han estudiado los 10 mandamientos. El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, no, en los 10 mandamientos dice, no te harás imagen, de ninguna cosa creada, ni semejanza de las cosas que están en los cielos, ni de las cosas que están en la tierra. Los primeros 2 mandamientos en los 10 mandamientos tienen que ver con nuestra forma de amar y adorar a Dios. Pero los otros 8 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Para Dios es muy importante que nosotros amemos y le adoremos a Él correctamente, pero para Dios también es muy importante que nosotros sepamos cómo amar a nuestro prójimo. Los primeros 2 mandamientos tienen que ver acerca de una relación vertical. Los últimos 8 mandamientos tienen que ver con una relación horizontal. Y no es que sean 8 porque sean más importantes, pero es que nos queda muy claro que tenemos que amar a Dios, pero a veces nos cuesta el hecho de amar a nuestro prójimo. Y Dios quiere hacer énfasis y taladrar acerca de la importancia que tiene el trato que nosotros tenemos con nuestro prójimo, porque la forma en la cual nosotros tratemos a nuestro prójimo va a hablar bien o mal acerca del Dios en el cual nosotros hemos creído. Entonces, cuando Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, que améis a vuestro prójimo como a ustedes mismos, ¿no era algo nuevo? Era algo que ellos ya habían escuchado, pero fíjate cómo Jesús lo refuerza. ¿Por qué es un mandamiento nuevo? Porque les dice que se amen los unos a los otros y que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Jesús no solamente dice, ámenlos como se aman ustedes mismos, sino que les dice, ámenlos así como yo los he amado. Y si la barra era alta porque dices, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿no? Y te amas mucho. Y si la barra era alta con eso, imagínate amar como Jesús nos ha amado. Es otro nivel. Es otro nivel de amor. Y Jesús dice, no es suficiente con que los ames así como tú te amas. Quiero que los ames así como yo te he amado. Y entonces Juan está haciendo referencia a esa conversación que habían tenido con Jesús. Les dice, ¿ustedes creen que aman? Déjenme contarles cómo tienen que amar. ¿Se acuerdan ese mandamiento que Jesús nos dio? Que se amen los unos a los otros. El mandamiento que tenemos de parte de Dios no es una opción, es un mandato. Y por lo tanto tenemos que verlo como eso, y es algo a lo que tenemos que responder. Pero no solamente vemos que el amor de Dios es un mandato divino, sino que el amor es una evidencia de que nosotros no somos de este mundo. Y fíjate, dice, no debemos amar, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, ¿se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Eran los 2 hijos de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron estos 2 hijos, de los cuales dice la palabra de Dios que Abel era temeroso de Dios, y Abel dice que un día se paró de lo mejor de su rebaño y ofreció un sacrificio a Dios en adoración. Pero Caín tomó de lo que él tenía de su huerto, él se dedicaba a labrar la tierra. Entonces él tomó de todo eso y dice que lo ofreció, y Dios miró con agrado el sacrificio ¿de quién? De Abel. Ahora Abel ofreció un sacrificio, Caín ofreció un sacrificio, y fíjate que lo que a Caín le molestó no fue que Dios miró con agrado el sacrificio solamente de Abel, sino lo que a Caín le molestó era que Dios no había mirado con agrado su sacrificio. Y desde ahí comenzamos a ver lo que no es amor. Porque amor es codicia, amor es envidia, amor es no amar es codiciar, no amar es envidiar. Amar es estar dispuesto aún en medio de todas esas cosas, estar dispuesto a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vamos a ver cómo Caín, dice este pasaje, ofreció un sacrificio, pero no solamente ofreció un sacrificio, sino que él demostró que él era del maligno. ¿Por qué? Porque mató a su hermano. Él mató a su hermano,
Y Él demostró en eso lo que nuestro corazón maligno está lleno. Está lleno de envidia, está lleno de codicia, está lleno de malos deseos. Pero si nosotros no tenemos que amar como Caín, tenemos que amar como Dios nos ha amado a nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que amar? Versículo 13 dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia, porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y hay dos cosas que vemos en este pasaje que evidencian que realmente hemos recibido el verdadero amor de Dios y que hemos entendido el verdadero amor de Dios. Primero es que las personas a nuestro alrededor no entienden el amor de Dios y por lo tanto nos odian. ¿Cómo puede ser que estés tan alegre y tan feliz en medio de todas las circunstancias que estás viviendo? La realidad es que tengo algo mucho más valioso que mis circunstancias, y eso es el amor de Dios. Y Jesús, cuando estaba hablándole a sus discípulos en Juan capítulo 15 versículos 18 y 19, les dijo: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Es porque si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Por qué odió Caín a Abel? ¿Por qué hubo esa envidia, ese rencor? Porque Dios amaba a Abel. Porque Dios miró con agrado el amor y el sacrificio de Abel. Pero cuando nosotros somos escogidos por Dios para experimentar su amor, tenemos que entender de que si el mundo nos odia, no es porque nosotros seamos mejor que el mundo, sino es porque hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios en su amor manifestado en Cristo Jesús. Y es por eso que Jesús, en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17 versículos 14 al 16, Jesús dice y ora y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí la clave y lo que necesitamos entender es que cuando nosotros evidenciamos el amor de Dios en nuestras vidas, el mundo va a sentir un rechazo acerca de lo que está viendo en nosotros, pero no es como para que nosotros nos ensoberbezcamos y pensemos que somos superiores, sino todo lo contrario. Es para que amemos al mundo, así como Dios ha amado al mundo. Y la forma de amar al mundo es a través de soportar la ofensa, soportar ese odio, soportar ese rechazo, con tal de que este mundo conozca a Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero aquí el escritor está haciéndonos ver que es necesario que entendamos que el amor es un mandato divino, que el amor es evidencia que no somos de este mundo, pero también que el amor es evidencia de que somos salvos en Cristo. Porque dice aquí el versículo 15, dice, versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Sabes, no solamente es importante de que experimentes el rechazo de este mundo, sino que es importante cómo tú respondes a ese rechazo. Para que tú puedas realmente saber que eres una persona que ha experimentado el amor de Dios, tienes que estar no solamente dispuesto a mostrar el amor de Dios, sino que es eso lo que tiene que salir de tu corazón. Y el escritor va un poco más allá cuando dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Porque antes nosotros, la Biblia dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la Biblia que el enemigo, él busca hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Y esta vida y vida en abundancia está marcada por el amor. Está marcada por la forma en la cual nosotros amamos a nuestros hermanos. Está marcada por la forma en la cual nosotros amamos a nuestro prójimo. Está marcada por la forma en la cual nosotros amamos a los que nos ofenden, amamos a los que nos ignoran, amamos a los que hablan mal de nosotros, amamos a los que nos han robado, amamos a los que nos han maltratado, amamos a los que nos han hecho mil y una cosas. En Cristo Jesús dice: el que no ama no ha nacido de nuevo. Y aquí la palabra amor no está hablando acerca de un amor sentimental o físico. Está hablando acerca de un amor espiritual. La palabra original que se utiliza es la palabra agapeo. Y tiene que ver con el amor manifestado de parte de Dios para nosotros. Es el mismo amor que nosotros manifestamos a las demás personas. Por lo tanto,
Tal vez sentimental, emocional, mentalmente, no sientes amar a esa persona, pero el amor de Dios te lleva a amarlo. Y eso es evidencia de que somos salvos. Y lo siguiente que vemos aquí en el pasaje, fíjate el versículo 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y comienza a explicar cómo es este amor hacia el prójimo y cómo se tiene que ver este amor hacia el prójimo. Porque a lo mejor podemos decir: wow, sí, amar, yo amo a mi prójimo, pero la verdad mejor no respirar el mismo aire que respira mi prójimo. Prefiero no estar en el mismo lugar físico. No, sí, yo amo a mi prójimo, pero la verdad es que mejor si no me lo topo en la iglesia. Por eso yo voy a las 10, porque sé que él va a las 12. Yo sí amo a mi prójimo, pero la realidad es que dormir al lado de mi prójimo todas las noches es un martirio. ¿Cómo se ve amar al prójimo? Lo primero que vemos aquí a partir del versículo 14 es que el amor hacia nuestro prójimo se ve en nuestra buena voluntad. ¿Por qué en nuestra buena voluntad? Porque comienza diciendo: todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y fíjate que no está hablando acerca de un asesinato físico. Está hablando acerca de un asesinato emocional. Porque dice: todo el que aborrece a su hermano. No está diciendo todo el que asesina a su hermano es un asesino. ¿Qué dice? Todo el que aborrece. Y la palabra aborrecer significa despreciar, significa odiar, significa mirar hacia abajo. Todo aquel que se mira con superioridad y mira a su hermano y lo aborrece porque se siente superior, porque lo desprecia y no valora quién es su hermano o su prójimo. Todo aquel que le desea la muerte a esa persona porque no lo valora como imagen y semejanza de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y esto va de la mano con las enseñanzas de Jesús en los evangelios, porque no se acuerdan, pero Jesús le dice a los judíos, les dice: oigan, ustedes piensan de que ustedes no adulteran porque no se acuestan con una mujer que no es su esposa, pero la realidad es que si ustedes miran a una mujer para codiciarla con sus ojos, ya adulteraron con ella. Y lo que aquí Juan está diciendo es: no es necesario que tú asesines físicamente a aquella persona quien tú aborreces, odias, con quien tienes un sentimiento, sino con que tú tengas el sentimiento, tú ya eres un asesino. Tú ya eres un asesino. Eso está muy fuerte, porque más de una vez yo creo que hemos aborrecido a alguien. Más de una vez hemos odiado a alguien. Más de una vez hemos despreciado a alguien y hemos dicho: esa persona no es digna de mi perdón. Esa persona no es digna de mi trato. Esa persona no es digna de mi amor. Esa persona, y entonces más de una vez nos hemos sentido así. Y la Biblia dice: si tú te sientes así, aquí Juan está diciendo: si tú te sientes aquí, ya estás asesinando a esa persona. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Porque pensar de que esa persona no merece el perdón, pero tú sí mereces el perdón de Dios, te hace sentirte a ti superior. Cuando en realidad todos somos merecedores del castigo de Dios y lo único que recibimos de parte de Él es su misericordia. Pero dice el pasaje, sigue diciendo en el versículo: todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Volviendo al concepto de practica el pecado, todo aquel que se dedica a practicar el pecado no tiene vida eterna, no tiene vida permanente en él. Lo único que está demostrando es que sigue muerto en sus delitos y pecados. Y después va a dar el ejemplo máximo. Versículo 16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, no me había dado cuenta de esto hasta que leí esto en el primer servicio y no lo dije. Pero qué increíble que Juan 3:16 y 1 Juan 3:16 hablan acerca del amor de Dios. Porque Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. La máxima demostración del amor de Dios
Es el sacrificio de Cristo Jesús. Y es, de vuelta, el amor hacia nuestro prójimo se ve en nuestra buena voluntad. Fíjate lo que nos está diciendo este pasaje. Aun cuando tal vez la persona mereciera la muerte, aun cuando tú y yo merecíamos la muerte, ¿qué es lo que recibimos de parte de Dios? Su buena voluntad, no su castigo. Porque el castigo fue cargado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y lo que nosotros recibimos es la buena voluntad, el buen deseo de parte de Dios para nuestras vidas. Que seamos salvos, que seamos perdonados. Por eso el amor hacia nuestro prójimo se ve en nuestra buena voluntad y lo vemos ejemplificado en el sacrificio de Cristo. Por eso la segunda parte del versículo 16 dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué significa eso? Que tienes que estar dispuesto a sacrificar tu orgullo. Tienes que estar dispuesto a sacrificar tus derechos. Tienes que estar dispuesto a sacrificar aún tu honor. Es que si yo cedo, la otra persona va a pensar que yo no tengo honor, que yo no tengo orgullo. Pero la Biblia dice: tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo para entonces poder mostrar la vida nueva que tienes en Cristo Jesús. Eso es amar. Eso es amar. El amor se muestra cuando nosotros deseamos buena voluntad, pero también el amor hacia nuestro prójimo se ve en nuestra generosidad. Fíjate lo que dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Amamos a nuestro prójimo cuando se ve nuestra buena voluntad, nuestros buenos deseos, aun cuando tal vez nos han ofendido, nos han herido. Nosotros de todas maneras amamos y servimos y nos entregamos y estamos dispuestos a soportar la agresión y soportar la humillación. Pero también se ve el amor cuando nosotros somos generosos. Dice el 17: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Sabes, el amor se ve en la manera en la cual nosotros compartimos aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Porque déjame decirte algo, tú y yo tal vez no podemos compararnos con aquellas personas que tienen mucho, pero algo tenemos para compartir. Si tenemos comida sobre nuestra mesa todos los días, algo tenemos para compartir. Y tal vez lo que tenemos para compartir es comida, o tal vez lo que tenemos para compartir es nuestro carro, tal vez lo que tenemos para compartir es nuestra casa, tal vez lo que tenemos para compartir es alguna posesión. Tal vez tienes 3 camisas, hay alguien que tiene una, tal vez sería bueno que tenga una segunda camisa, ¿no? Todos tenemos algo para compartir. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y quiero que pienses en esto la próxima vez que veas a una persona en necesidad. ¿Cómo puede ser que digas que tienes el amor de Dios cuando ves la necesidad de tu prójimo y estás dispuesto a dar vuelta a la cabeza y seguir adelante? Y después dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Se ve en la manera en la cual nosotros compartimos, la manera en la cual nosotros no solamente decimos que amamos a nuestro prójimo, amamos al pobre, amamos a la viuda, amamos al huérfano. ¿Qué estás haciendo por la viuda, el pobre y el huérfano? ¿Qué estás haciendo por ellos? Hay algunos que yo sé que sí están haciendo, y gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios porque tenemos viudas en nuestra iglesia y estás cuidando de ellas. Gloria a Dios porque tenemos huérfanos en nuestra iglesia y estás cuidando de ellos. Gloria a Dios porque cuando has visto la necesidad de una persona que está viviendo en pobreza, has estado dispuesto a suplir sus necesidades. Pero si tú dices que tienes el amor verdadero de Dios, pero no obras de acuerdo a ese amor verdadero, cuidado. Versículo 19, porque dice: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Tu forma de ser generoso ante la necesidad de las personas demuestra si realmente conoces el amor de Dios. Porque cuando nosotros estábamos pobres, dice la Biblia, menesterosos, en esa condición es que Dios decidió amarnos y nos decidió mostrar las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Por lo tanto, a través de la forma en la cual nosotros compartimos, pero también a través de la manera en la que sentimos. Versículo 20 dice: en esto sabremos, desde el 19, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene.
porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y déjame decirte algo, no solamente por qué tan generosos somos, sino que si tu corazón no siente algo por el pobre, si tu corazón no siente algo por el necesitado, y deja tú el pobre, por tu hermano en necesidad, por tu prójimo en necesidad, si tu corazón no siente lo que Dios siente por esa persona, cuidado. Porque acá dice que si nuestro corazón no nos condena, podemos estar tranquilos. Pero al mismo tiempo, si tu corazón no te condena, puede ser que ni siquiera has conocido el amor de Dios. Por lo tanto, aquello que sentimos demuestra aquello que nosotros creemos también. Pero no solamente lo que compartimos y lo que sentimos, sino que también el pasaje nos muestra que la manera en la que pedimos es un reflejo acerca del amor que nosotros hemos experimentado y el amor que estamos dispuestos a dar. Versículo 22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Fíjate, este versículo fuera de contexto se puede utilizar para predicar cualquier cosa. Todo lo que pidamos lo recibirás de Él. No. ¿Qué dice? Todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Déjame decirte algo. Si tú eres una persona generosa y eres una persona que constantemente está siendo movida por el corazón de Dios en tu corazón para suplir las necesidades de las demás personas, y tú le pides más a Dios, seguramente Dios te va a dar más. Porque estás guardando sus mandamientos y porque tu corazón se mueve por el corazón de Dios. Pero si tú pides porque quieres más para gastar en tus deleites, la Biblia dice: pides mal y no vas a recibir nada. Ahora no por eso vamos a salir todos de aquí, vamos a decir: Dios, dame para dar mucho. Porque ahí se va a ver dónde está tu corazón. Comienza por dar. Comienza por ser generoso. Y sabes, es ahí donde tú agarras y comienzas a ser generoso. Y donde tal vez a principio de mes separas tu diezmo y dices: Dios, yo no sé qué va a pasar el resto del mes, pero yo te pido que tú proveas, aquí está mi diezmo. O cuando de repente dices, como la viuda de Sarepta, cuando recibió la palabra de Dios y Dios le dijo: ¿sabes qué? Alimenta al profeta. Y el profeta va a la casa de la viuda y dice la palabra que la viuda tenía suficiente para hacer una torta de pan y morirse con su hijo. Pero Dios le dice: da de aquello de lo que yo te he dado. Y esa viuda estuvo dispuesta a hacer el pan con el aceite y con la harina que tenía para el profeta, para ella y para su hijo. Y cuando la viuda seguramente en ese momento pensó: bueno, si Dios es lo que estoy haciendo, la voluntad de Dios, Dios va a seguir proveyendo. Y sabes que dice la palabra que nunca se secó el aceite y nunca faltó harina en la casa de esa viuda. Porque cuando tú, y fíjate, cuando tú respondes en generosidad, en obediencia a los mandamientos de Dios, Dios nunca va a fallar a ninguna de sus promesas. Ahora, qué increíble que la mayor promesa a la cual Dios no falló fue la de proveer no solamente para nuestras necesidades físicas, sino la de proveer para las necesidades de nuestra alma. Y Dios fue tan generoso en que Él no solamente nos dio a su Hijo ante el sentimiento de su corazón, sino que ante la súplica de nuestras almas, Él siempre provee abundantemente y generosamente para cada uno de nosotros, para nuestra alma y para nuestros cuerpos. Por eso el pasaje dice: y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y podemos aplicar muchas enseñanzas, la parábola de los talentos. Podemos aplicar cómo cuando Dios te ve que eres un buen administrador y eres generoso acerca de lo que Dios te ha dado para bendecir a aquellas personas que tal vez carecen y necesitan ver la bendición de Dios, Dios va a proveer mucho más para que la gloria sea solamente para Él. Pero no solamente el amor hacia nuestro prójimo se ve en nuestra generosidad, sino que también, por último, el amor hacia nuestro prójimo se ve en la manera en la cual nosotros encarnamos a Jesucristo y mostramos el Evangelio. Versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sabes, este mundo conocerá que somos sus discípulos, y en el momento en que este mundo conozca que somos sus discípulos por la forma en la cual nos amamos, entonces este mundo va a ver a Cristo. Porque creímos, amamos
Y porque amamos, las personas van a decir: ¿en qué has creído? ¿En qué has creído? O sea, ¿cómo es eso de que tú eres generoso y yo no te veo que tengas así el empleo y el salario donde tú dices: es que cuando yo tenga más voy a ser más generoso? No, no, tú eres generoso con lo que tienes y con lo que Dios te ha dado. ¿Por qué haces eso? Porque he creído en Cristo Jesús, aquel que fue generoso cuando yo estaba pobre. Porque he creído en Cristo Jesús, aquel que me amó cuando yo era su enemigo. Aquel que cuando yo lo ofendí, cuando yo lo insulté, aquel que cuando yo era esclavo del pecado estuvo dispuesto a mostrarme un amor incondicional, amor salvaje, decían, cantábamos recién. Ese es el amor de Dios. Y por eso el pasaje nos exhorta y nos llama a amar de hecho y no de palabra. Porque dice: por el Espíritu Santo que hemos recibido, el Espíritu Santo de la promesa, sabemos de que Él es quien mueve nuestros corazones. Y déjame decirte algo: nada de esto sería posible de no ser por el Espíritu Santo de Dios. Nada, nada. Porque amar como Dios nos ha amado es imposible humanamente, pero necesitamos una intervención sobrenatural. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Y porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces podemos amar como Él nos amó primero. No que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero, entonces ahora nosotros tenemos la oportunidad de amar como Él nos ama. Así que quiero que pienses en 3 personas esta semana. 3 personas que pueden conocer el amor de Dios en tu vida. Tal vez una persona que necesita conocer el amor de Dios en tu vida a través de que tú le ames porque te ha ofendido, porque te ha lastimado, porque te ha herido, pero que tú estés dispuesto a amarlo y responder al mandato divino. Tal vez alguna persona que necesita experimentar el amor de Dios a través de la generosidad. Tal vez alguna persona que a través del amor de Dios pueda conocer el Evangelio. Y que realmente el amor del cual nosotros decimos que tenemos y del cual decimos que hemos recibido se vea práctico y en acción en nuestras vidas esta semana. ¿A quién tienes que amar? Piensa en un enemigo, piensa en una persona necesitada, piensa en una persona que necesita el Evangelio. Y pídele a Dios en el poder del Espíritu Santo que te ayude, te permita experimentar su amor una vez más al amar a cada una de esas personas como Cristo los ama. Porque el amor que nosotros hemos recibido es un amor incondicional, sin límite, poderoso, que tiene la capacidad de transformar un corazón endurecido y ablandarlo, hacerlo de carne para que pueda recibir el Evangelio de Jesucristo. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Quiero invitarte a que cierres tus ojos.